A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola queridos amigos de la Unión Nacional de Periodistas y de Telesucesos, canal gracias al cual se emite Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, el programa destinado a observar los problemas de carácter nacional con invitados que son precisamente de aquellos que generalmente se ignoran. El día de hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con una joven que fue una de las invitadas oficiales para el lanzamiento del Gran Acuerdo Nacional por la Educación, primera de las mesas con las cuales se da inicio al lanzamiento de este gran operativo de carácter político y social que hizo el gobierno nacional del presidente Moreno, lanzando el Acuerdo Nacional. Uno de los 7 ejes temáticos, posiblemente el más trascendental, es el tema de la educación. En el Teatro Universitario se dio el lanzamiento y entre las gratas sorpresas e inéditas que encontramos ahí es de que se invitó por primera vez para interactuar con el ministro de Educación, con el señor secretario de la Educación Superior de este país y otros distinguidos invitados, a un representante, a una representante de los estudiantes secundarios. Ella es Scarlett Tamayo, es presidenta de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Y bueno, a pesar de que tiene apenas 16 años, escúchese bien, 16 años, planteó con una madurez que ya muchos políticos la envidiarían, el tema que tiene que ver con las necesidades para un cambio en la educación. Yo quisiera preguntarte primero, Scarlett, a la vez que darte la bienvenida y a través tuya a todos los estudiantes que representas en todo el país. ¿Cuál crees tú que debería ser la orientación y si es posible este cambio transformador en la educación? ¿Cuál sería el cambio? El cambio sería que exista un diálogo más amplio, que sea democrático, que sea abierto, que nosotros como principales actores de la educación seamos escuchados. Por fin lo hemos logrado. Nosotros estamos presentes en el debatamiento y en el inicio del Acuerdo Nacional por la Educación. Pero este es un primer paso, el que los jóvenes estudiantes secundarios se hagan presentes, y aprovecho para felicitarte por una carrera increíble, pues tú estás apenas con 16 años como presidenta de la principal organización nacional de los estudiantes secundarios. Pero, ¿cuál debería ser ese cambio? ¿Qué es lo que debería cambiar en la educación para que ésta pueda contribuir de una manera distinta, diferente al desarrollo de los jóvenes y de nuestro país? Como sabemos, en lo que se debe invertir más es en educación para que un país crezca, se expanda, sea categorizado como uno de los mejores. Creo que nosotros debemos recibir una educación en la que nos enseñen a ser críticos, en la que nos enseñen a que nosotros tengamos un criterio sobre la educación que estamos teniendo. Una educación de calidad, gratuita, democrática. Y claro, todo lo que tú dices, democrática, de calidad, implica un nuevo paradigma educativo, que lamentablemente no es el de nuestro país. En el ranking de los modelos educativos más exitosos, nuestro país lamentablemente ocupa entre los últimos lugares, ¿no? Y claro, nosotros vemos que entre los más exitosos, el primero de ellos catalogado está de Corea del Sur,
otros países asiáticos, Japón, Singapur y algunos países de Europa. Ninguno entre los 10 primeros latinoamericanos, ni siquiera Estados Unidos. Entonces, parece ser una tarea bastante difícil lograr un cambio así de grande en la educación, porque lo que decía el ministro de Educación en el lanzamiento de esto es una cosa muy importante. Tal vez la herramienta más importante del cambio es la educación. Y en estos países que acabo de citar, la apuesta ha sido precisamente esa, darle el impulso a la educación para que cambie. Pero ya que ustedes son interlocutores en este momento reconocidos en este acuerdo nacional, tú como vocera de los jóvenes estudiantes, ¿qué le dirías al señor ministro de Educación, ¿no?, para hacer que esta educación sea, por ejemplo, lo que tú señalas, democrática? Yo creo, personalmente, como vocera de los estudiantes, como representante oficial de los estudiantes, que el señor ministro no debería dejar esto en diálogos, que se deberían efectuar los cambios en la educación, que nuestras propuestas sean puestas en una de sus principales prioridades. Creo que deberíamos ser los actores, como dije, de este nuevo cambio, para cambiar esta sociedad, nuestra educación, para que se expanda los niveles de educación. Y claro, el ministro reconoció que una de las cosas, una de las tareas que quieren hacer ellos es poner al estudiante en el centro del proceso educativo, ¿no? Esa es una de las tareas que señaló que hay que hacerlo en este acuerdo. Pero también hay una cosa importante en esto. Tú has señalado, hay algunas propuestas, ¿no? Y otros sectores también tienen unas propuestas. Pudimos ver en el lanzamiento de este diálogo que varios sectores señalan algunas ideas. Y siempre va a haber divergencias, es natural que las haya, es beneficioso que las haya. Lo que importa es de que discutamos esas diferencias de la mejor manera. Entonces la pregunta ¿es posible un diálogo? Ustedes ya están en este primer momento insertos en este diálogo, pero es posible que se dé, que no sea un diálogo de sordos, donde cada uno dice lo que piensa, lo que quiere, y no se recoge lo que el otro está proponiendo, ¿no? Porque yo quiero recordar que muchas veces los estudiantes secundarios fueron incluso por el régimen anterior catalogados como los tirapiedras, es decir, que únicamente su argumento consistía un poco en la beligerancia de la juventud, de decir todo está mal y todo. ¿Es posible ese diálogo, Scarlett? ¿Podemos conversar entre personas que pensamos de diferente manera para sacar las mejores conclusiones para los estudiantes de todo el país? Por supuesto, pero quiero mencionar que el gobierno anterior hizo una reforma educativa, improvisada y represiva. Como dijo, más de cientos de estudiantes fueron reprimidos dentro de por exigir sus derechos. Creo que esto se debió a que querían un modelo solo de ellos. No pensaron en los actores ni en las identidades que podían hablar. Imponer, simplemente imponer. Por supuesto. Como dije, estudiantes como del Colegio Montúfar, Mejía, fueron reprimidos, fueron encarcelados, y así incluso se provocó la muerte del compañero Edison Cosíos, que fue una lamentable y fue causa del régimen anterior. Pero, a ver, ellos implementaron, me refiero al régimen anterior, una reforma que presumía de tener una infraestructura de primer orden. Algo escuché sobre tu exposición que criticabas un poco el tema de visualizar solamente la parte económica, podría decirse así, de este proceso, y no siempre la mejor manera. En un pronunciamiento que hicieron ustedes criticaban precisamente este tema del soborno, la corrupción, el implementar unidades del milenio plagadas de problemas estructurales inclusive. ¿Cómo vieron ustedes todo ese tema de una reforma que no puso el acento en el tema del currículum? Fue un problema, porque por eso nosotros tenemos la propuesta de que se modifiquen las mallas curriculares, que las famosas instituciones del milenio sean removidas, que haya una mejor educación, una mejor infraestructura, una educación digna. En el tema del currículo,
¿qué crees tú que es lo que básicamente debería modificarse? Sobre esto añado algo muy importante. Mira, en estos modelos exitosos de los que se habla, hay una cosa muy singular. Hay un movimiento global de simplificar los currículos. Mira que el más exitoso de todos ellos, el de Corea, solamente hace hincapié en 4 áreas: matemáticas, lenguaje, en tecnología y valores. Solamente estas 4 áreas. ¿Cómo crees tú que debería, qué es lo que hay en nuestro currículo que debería cambiarse radicalmente, el currículo de la secundaria actualmente? Como dije, fue improvisado. No fue con una finalidad de regirse a la realidad educativa, a nosotros, a los estudiantes, maestros, organizaciones, fundaciones que están interesadas en la educación. No fue así. Solo fue la opinión de 3 personas, supongo, pero no fue de nosotros, que nosotros estamos viviendo eso. Hay una cosa que se ha criticado últimamente, y no sé si en el colegio tuyo, que es el Colegio Amazonas de Quito, llegó a darse este caso, que es el hecho de que los textos educativos conllevaban un mensaje, ni siquiera subliminal, sino un mensaje explícito de defensa e imposición de contenidos favorables al anterior régimen. ¿Ocurrió algo así en el caso de tu colegio? ¿Tú has vivido algo así? Por supuesto, los libros del gobierno han sido improvisados, han sido realizados por personas que creo no están capacitadas para hacerlos. Han habido comentarios que se rigen al correísmo. En los contenidos. Exacto. ¿No? Y claro, hay muchos inclusive que tienen, ¿qué puede decirse? Errores, incluso de redacción, errores históricos garrafales, ¿no? Exacto. Y a lo cual da la medida en esto. Si tú tuvieras que hablar como hizo el ministro, y como algunos de los acompañantes lo hicieron, sobre que el tema de la discusión, el acuerdo nacional, no puede dejar de considerar como telón de fondo la realidad nacional, que es la circunstancia a la cual toda educación debe responder. ¿Qué dirías tú sobre esa realidad nacional? La realidad nacional, la realidad educativa, debería basarse también en valores, como lo dijo el ministro: solidaridad, compañerismo, cosas que en las instituciones educativas no se cumplen. Nos rigen a que seamos individualistas, a que ganen mejor, cosas que no se deberían dar en la educación. A que se privilegie la competencia o competitividad por una nota antes que la formación en valores. Esto es una cosa muy importante en estos modelos exitosos de los que se habla en el ranking mundial. Es increíble cómo el tema de la nota superior ha sido desplazada por estos conceptos, por ejemplo, que tú acabas de señalar: la solidaridad, la cooperación, los aspectos cooperativos en el proceso educativo. ¿Qué puedes decir tú sobre el tema de los maestros, ¿no? Los maestros también estuvieron participando el día de hoy, el día de lanzamiento del acuerdo, y claro, en ellos también se puede ver una crítica hacia su propia situación, ¿no? Y a la situación de la educación en general. Si tú, como estudiante, tuvieras que hacer una crítica sobre el tema de los maestros, ¿qué dirías? La crítica sobre los docentes es que el gobierno debería ser el que debería dar las capacitaciones, para que así los profesores nos den una mejor información, una mejor redacción de sus ramas en las que están especializados. ¿Crees tú que no hay ese apoyo del gobierno? No existe ese apoyo del gobierno, por eso los docentes tienen que pagarse capacitaciones para mejorar su educación. Ahora, el tema de estas capacitaciones, ¿crees tú que responden a una necesidad del proceso educativo? Porque claro, se ha hecho un lugar casi diría común
el hecho de que si el maestro no tiene una maestría, una especialización, es poco menos que nadie, ¿no? Y claro, hay una presión porque el maestro se capacite, etcétera, etcétera. Pero esas capacitaciones que tiene que asumirlas además el maestro, ¿no?, están en función de los intereses del proceso educativo, realmente contribuyen a fortalecer el proceso educativo. Le escuchaba yo al señor secretario de Educación Superior, ¿no?, que un poco hablaba sobre este tema y de que es necesario complementar todo este proceso con una universidad fuerte, pero al mismo tiempo tú denunciabas en el lanzamiento del Acuerdo Nacional que las políticas públicas lo que han hecho es alejar a los estudiantes de los centros universitarios, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas. Por un lado, estos maestros que están presionados a mejorar. Por el otro, los estudiantes a los cuales se les cierran las puertas de las universidades. ¿Cómo compaginar estas dos cosas tan difíciles de los dos elementos más importantes del proceso educativo? Por eso mencioné que existe más de 1 millón de jóvenes sin poder ingresar a la universidad, que todo esto depende de que se debería hacer una modificación al sistema de admisión y ser bachiller, que nosotros exigimos como federación el libre ingreso, que se cumplan con las ofertas en campaña de las 40 universidades, que exista un nuevo bachillerato, que se dé respeto que se dé paso a respetar nuestra participación, una libre expresión para nosotros poder opinar, participar. Pero este nuevo bachillerato, ¿hacia dónde debe apuntar? El nuevo bachillerato debe apuntar a las necesidades de los jóvenes, a las necesidades del país, a nosotros, profesores y demás sectores. Porque se educa para la vida y se educa para el trabajo, ¿no? Uno de los participantes en el lanzamiento del acuerdo, el representante de la sociedad civil, dijo algo muy importante: educar es tarea de todos. No es verdad que educar solamente es una cosa, una responsabilidad ni del gobierno, ¿no?, ni mucho menos de los maestros y los estudiantes solamente. Educar, dijo, es tarea de todos. Es decir, la sociedad debe educarse en su conjunto. Y él se puso como ejemplo y dijo, ya de bastante edad, todavía estoy educándome todos los días. ¿Cómo debe entenderse esto de que la educación va más allá de las aulas? Esto de que la educación debe estar en las familias, debe estar en la sociedad. ¿Cómo entender este tema? Quizás deberíamos entender por los valores que tenemos en casa. También autoaprender, el autoconocimiento ayuda, pero también debe exigirse una mayor educación en las aulas, en los colegios, una educación científica, artística, con mejores desempeños. Ahora, y este es un tema, ¿no? Una de las cosas que finalizó señalándose ahí en el Acuerdo Nacional es de que había que convocar a la mayor parte de actores para tratar de que el acuerdo dé sus frutos, ¿no? Porque tiene que haber, uno de los jóvenes dijo, representante de la educación privada, uno de ellos dijo, Gabriel, ¿no?, el joven del San Gabriel, dijo, esto necesita tiempos. Si no hay tiempos para esto, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, un horizonte que tenga un cronograma, un tiempo adecuado para desarrollarse esto. Es decir, un tiempo para dialogar y un tiempo para ejecutar. Por supuesto. ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo, digamos, cuánto debería demorar este proceso para que de alguna manera tenga fruto? Bueno, ahí algunos daban un horizonte, 2 décadas, 3 décadas, menos tiempo. ¿Hay tiempo para eso? Los propósitos no deberían ser a largo plazo. Creo que nosotros necesitamos ya una educación nueva. Por eso nosotros como federación fomentamos los debates en las provincias, que toda esta información como vocera haga yo llegar, para que así tengamos una educación. Nosotros nos comprometimos al Acuerdo Nacional por la Educación
aportar, fomentar, difundir? Bueno, yo celebro el hecho de que una organización estudiantil que jamás estuvo invitada a una mesa oficial y a una mesa amplia donde la sociedad civil también tiene una voz importantísima, haya participado. Y claro, es grato ver que los jóvenes están, los adolescentes, los chicos que recién están saliendo, porque la educación secundaria va desde el 8º nivel hasta el final del bachillerato, entonces hasta el 3º bachillerato. Es importante ver que la representación estudiantil con jóvenes de 16 años ya están en capacidad de hacer sus planteamientos, de solicitar que se les escuche. Y por ello mismo creo yo que esta oportunidad no debe desaprovecharse. No la están desaprovechando ustedes. Yo quiero felicitar la actitud que ha tenido la FESE valiente, porque cualquiera podría decir, ustedes que siempre han estado en la orilla de la crítica, nunca se han involucrado en el tema del diálogo, bueno, ahora quieren entrar al diálogo sin dejar la crítica, que es importante, ¿no? Entonces, este diálogo que la FESE, como organización nacional representante de los estudiantes, la ha tomado, ¿no? Implica que en todas las provincias se van ustedes a hacer presentes en este gran debate, porque acabo de escuchar que ustedes están activando en provincia también esa representación estudiantil a fin de que participen. Por supuesto, como dije, vamos a seguir fomentando los debates en cada una de las provincias, porque nosotros como estudiantes queremos una nueva educación y queremos ser parte de este gran cambio. Bueno, queridos amigos, qué lindo escuchar a los jóvenes así. Uno recobra la esperanza, recobra la fe en que el país sí tiene un futuro. Ellos encarnan el futuro. Estos jóvenes son los que encarnan el futuro. Y bueno, frente a todo lo que el país ve, lamentablemente, todos los días, en donde hay un fallo casi generalizado del sistema político y del sistema institucional, esto es lo que nos devuelve la fe. El saber que hay jóvenes de 16 años que están pensando en su país, que están pensando en el futuro de la educación, que están pensando más allá de ellos en qué pueden aportar para que esta gran tarea la llevemos adelante. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Muchas gracias, Scarlett. Y bueno, suerte en esta tarea tan difícil de hacer un liderazgo tan joven en un segmento de los estudiantes que requiere de mucha claridad para poder luchar por su futuro. Agradecemos el espacio. Gracias, doctora, por acompañarnos, por hacernos presenciar esto, por estar aquí presentes, escuchándonos. Gracias a ustedes. Muchas gracias y hasta pronto, queridos amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.